Bienvenidos a este espacio. La columna de hoy se titula El despecho. El Código de Ética y las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos mandatan que el servidor público debe desempeñar su empleo, cargo o comisión subordinada al Estado con una conducta apegada a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, que en su actuar debe imperar un desempeño con ética que responda al interés público. Desafortunadamente, en muchos casos, no ha ocurrido. El libro del despecho de Julio Scherer Ibarra, que presenta a manera de conversación con el periodista Jorge Fernández Menéndez, quien firma como coautor, evidencia algunas de las carencias principales que ha padecido el servicio público. La falta de vocación y ausencia de principios éticos de muchos de quienes han tenido cargos gubernamentales y que conciben el puesto como una vía de lucro y negocio personal. Es el propio Scherer Ibarra quien involuntariamente se muestra como la personificación de ello. A lo largo de más de 300 páginas, da cuenta de anécdotas de su paso por el gobierno federal y lanza graves acusaciones contra varios de sus excompañeros de gabinete, pero sin presentar evidencia alguna. Al hacer Scherer Ibarra tales señalamientos respecto de quienes formaban parte del gabinete en el que él ejercía un cargo de muy alta relevancia, se exhibe por lo menos omiso y negligente, dado el cargo que ejercía como consejero jurídico de la presidencia, que en la estructura gubernamental tiene alta jerarquía, a nivel de secretario de Estado, e implica también mayor nivel de responsabilidad, toma de decisiones estratégicas y funciones de coordinación y supervisión. Los funcionarios tienen responsabilidad por acción, pero también por omisión. Y Scherer Ibarra se exhibe por lo menos como omiso. Su obligación legal, más allá de lo moral o ético, era que en su momento hubiera denunciado lo que ahora dice que ocurría. No fue así. Y ahora que lo dice en su libro, tampoco presenta evidencia alguna que respalde su dicho, pese a que como abogado sabe que las pruebas son imprescindibles. Así que sus acusaciones, sin que en el libro aporte pruebas, parecen más producto de su malquerencia tras haber salido del cargo cuando se advertía el tsunami de escándalos en que se vería involucrado bajo señalamientos de supuesto tráfico de influencias por sus negocios jurídicos y también sus disputas con el fiscal Gertz Manero. En uno y otro caso, un duelo de egos de personajes que al parecer hicieron del cargo beta de negocios personales. En su libro, Scherer Ibarra hace eco, además, sin aportar tampoco evidencia alguna, de los mismos señalamientos y acusaciones que miembros del PRI y del PAN han utilizado para pedir a Washington su intervención en México. Aquel año 2021, desde la conferencia mañanera en que Scherer hizo pública su salida, con un abrazo al presidente a quien llamaba su amigo, pero por lo que ahora dice en este libro que está presentando, que es un compendio de reproches y denostación, queda claro también que en realidad no salió en buenos términos. Por estos días, Scherer Ibarra está en gira de promoción del título editorial que llama Ni venganza ni perdón y que firma en coautoría con Jorge Fernández Menéndez, un periodista en lechura de Carlos Salinas, privilegiado de aquel régimen y quien desde los espacios de la televisora de Ricardo Salinas Pliego y otros medios de comunicación validó
en tiempos de Peña Nieto la llamada verdad histórica que el gobierno de Peña dio al caso Ayotzinapa y a quien además abría las puertas del campo militar para que este periodista Fernández Menéndez tuviera las exclusivas con los militares implicados. El periodista a quien Scherer Ibarra designó como escribano tiene en sus relaciones personales a un Felipe Calderón y Margarita Zavala, que fueron testigos de su boda en tiempos en que Calderón despachaba en Los Pinos. Los Zavala emparentados a su vez con una hermana de Scherer Ibarra. Las relaciones de amistades y parentesco no se pueden desvincular del contenido y la intencionalidad de lo que en ese libro se dice y desde dónde se dice. La primera entrevista de promoción la tuvo Scherer Ibarra en el programa que coconduce Fernández Menéndez en el corporativo mediático que mantiene una campaña contra el expresidente López Obrador y su proyecto de gobierno, a partir de que su dueño, Salinas Pliego, ha tenido que comenzar a pagar sus adeudos de impuestos. Como decía el filósofo canadiense y estudioso de los medios de comunicación, Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. La Consejería Jurídica de la Presidencia es una posición de alta relevancia, cuyo titular tiene entre sus funciones revisar, redactar, validar jurídicamente decretos e iniciativas de ley que se proponen desde la Presidencia. El proyecto de nación con que llegó el presidente López Obrador implicaba una reorganización de gran calado en la administración pública para revertir la desarticulación de las funciones del Estado, producto de las políticas neoliberales de sus antecesores, y para ir recuperando los derechos sociales, lo que requería revertir las privatizadoras reformas y modificaciones que se habían hecho a la Constitución en los gobiernos del PRI y el PAN a partir de los años 80. Más allá de su intencionalidad, Scherer Ibarra se muestra ahora como un personaje que no estaba de acuerdo con muchas de las disposiciones que se tomaron en la administración de la que formaba parte, ni con el proyecto de gobierno que planteó una reorganización de la administración pública, lo que terminó por contrapuntearse con sus intereses personales. En las conferencias mañaneras, Scherer Ibarra se decía de acuerdo con las iniciativas, pero ahora sale a criticar varias de las disposiciones más relevantes que durante ese periodo de gobierno se tomaron, lo que muestra también su incongruencia. En su relato, Scherer Ibarra tropieza con su propia historia, porque lo que cuenta refleja también que su tránsito por la función pública no fue producto de su trabajo o aptitudes, sino el peso del apellido. Desde sus años en que joven fue contratado como secretario particular del priista Javier García Paniagua, cuando éste ocupaba cargos de secretario de Estado y luego cuando fue dirigente del PRI. El relato de Scherer Ibarra es también un sumario de cómo su apellido le abría las puertas para sus relaciones con políticos y funcionarios de los diversos partidos. El apellido como derecho de picaporte, implícitas las influencias, y del que se había valido también para librarse de cuestionables episodios en que se vio involucrado desde los años 90, en que estuvo acusado de malos manejos cuando fungía como directivo de Grupo Case, que a su manera cuenta a su amigo Fernández Menéndez. La otra parte de esta historia puede verse en archivos y notas de periódicos publicados en los años 2000, 2001, que quedaron como registro histórico de ese escándalo. Scherer Ibarra pasó por esa forma de gobierno priista donde el lujo, derroche y privilegio conllevaba el cargo. Quizá por eso el modelo de administración de un gobierno que propuso la austeridad republicana, que implicaba la reorganización del gasto público para eliminar el lujo
y derroche de los funcionarios, pues se contrapunteaba con su propio estilo de vida. No le gustaba un proyecto de gobierno que buscara revertir el neoliberalismo porque era ese el sistema que le redituaba sus ganancias. Tampoco le gustaba el impedimento de las puertas giratorias porque ese ha sido su mecanismo. El jefe del Ejecutivo decía a los funcionarios que debían vivir en la justa medianía, pero Scherer Ibarra no estaba habituado a ello. No era ese su estilo de vida. En su primer declaración patrimonial que presentó en el año 2018, incluyó el patrimonio que había adquirido en diversos años, en años anteriores, y que incluía vehículos deportivos de lujo que había adquirido de contado. Y había adquirido también relojes por 1.5 millones de pesos, esto en el año 2016, es decir, antes de su llegada al cargo público, y había heredado obras de arte por más de 8 millones de pesos. El primer año de su estadía en el gobierno, sus ingresos mensuales, según lo declaró él mismo, fueron por 174,336 pesos mensuales, pero sus ingresos adicionales eran más de 400,000 pesos mensuales. Así lo registró en su declaración pública. Para el año 2019 y en su declaración patrimonial decidió no hacer públicos sus datos patrimoniales. En el 2020 y 2021, pues incluyó los mismos bienes que había declarado originalmente, pero el último año de su gestión, en el año 2021, declaró que sus ingresos anuales por el cargo habían sido por 1.5 millones de pesos y sus otros ingresos por más de 9 millones de pesos. Los señalamientos que a su salida de la Consejería Jurídica se le harían fueron de supuesto tráfico de influencias vinculado con despachos jurídicos. Entre acusaciones cruzadas que hoy en día se están escuchando en diversos medios tras la aparición de esta publicación, lo que es claro es que el servicio público requiere más personas que reivindiquen la razón de ser del servicio público, que tengan vocación y cumplan con su trabajo a cabalidad y con legalidad. El servicio público requiere más trabajo por el interés colectivo y menos nepo babies que vean en el cargo la manera de obtener sus beneficios y privilegio personal. Hasta aquí la colaboración de hoy. Muchísimas gracias por comentar, gracias por compartir. Aquí nos encontramos la próxima semana.